Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a seguir. ¿En dónde estamos? En Tito, claro, Tito. Capítulo 3. Lo precioso de poder ir tomando una epístola, un libro, un verso por verso, es que ya sabés lo que se va a predicar el próximo día o el próximo domingo. Y eso es algo que nos da una cierta ventaja porque podemos estar no solamente leyendo, sino también poniéndonos en el contexto. Y creo que el contexto ya está bastante anunciado, está bien sabido. Y nosotros nos encontramos con Tito, con Pablo, hablándole a Tito, un hombre ya que le está ayudando en las iglesias que están en la isla de Creta. Pablo no está presente, pero le escribe esta carta. Y le ha dejado una serie de cosas que él tiene que estar enseñando. Sobre todas las cosas, diciéndole que lo que vas a enseñar es la verdad de la palabra del Señor. Y nosotros cuando nos reunimos en torno a la verdad de la palabra del Señor. Ninguno quiere venir a escuchar lo que a mí me pasó, las historias de vida mía. ¿A quién le interesa? A mí me puede interesar nomás, a mi familia, pero ya mi familia también los tengo cansados. Pero no les interesa mucho. Queremos escuchar al Señor, queremos escuchar la verdad de la palabra del Señor. Y eso es lo que Tito tenía que hacer. Tito, vos tenés que enseñar lo que dice la palabra del Señor. Hay que poner en orden estas cosas y hay que poner en orden desde que tenés que empezar a elegir ancianos para la iglesia. Eran iglesias que se tenían que organizar. Ya había gente que estaba leyendo las Escrituras, se estaba reuniendo, pero había bastante desorden y los falsos maestros habían ingresado. Los falsos maestros aprovechan a veces cuando no hay una solidez de la Escritura, el Evangelio no es claro, ahí es donde los falsos maestros tienen un caldo de cultivo para decir, acá puedo sembrar la semilla de lo que es mi pensamiento, de lo que yo creo, de lo que soñé, de la palabra que Dios me dijo un día, y entonces vengo y lo planto acá. Pero cuando una iglesia tiene firme el Evangelio, tiene su constitución sobre la palabra del Señor, es difícil que entren herejías, es difícil que entren falsas enseñanzas. Vieron que nos cuidamos mucho hoy con las estafas telefónicas, ¿no? El WhatsApp y todas esas cosas. Bueno, pobrecitos, algunos han caído con eso y han engañado a muchos y han pedido plata en nombre de la persona que le han robado el WhatsApp. Y son todas estafas. Y a veces nos cuidamos, decimos, cuidado, no des link, no des like o no like, sino no aceptes cualquier link raro que viene a tu celular. Bueno, nosotros cuando se trata de nuestra vida espiritual tenemos que tener cuidado. Todo filtrémoslo por la palabra del Señor. Que no ingrese ese virus, esa falsa enseñanza. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Tenemos que ser buenos bereanos, como Pablo elogió a la iglesia de los de Berea, más que a los de Tesalónica. Y vamos a ir a Tito capítulo 3, y estamos ahí en los versos 3 al 7, vamos a ver. Y acá nos va a decir algo claro Pablo, el apóstol Pablo, porque lo que va a enseñar ya está cerrando la carta. Y lo que va a decir el apóstol Pablo ahora es el fundamento de todo lo que él estuvo enseñando. Es imposible poder elegir ancianos, poder poner en orden una iglesia, sacarlos de pensar en sí mismo. Es imposible que un hombre, un anciano, tenga las características que Pablo dijo como un hombre mayor para con la iglesia, una anciana, una jovencita, un jovencito, un esclavo. Es imposible si no tenemos en cuenta estos versículos que ahora vamos a leer. Es como que Pablo va a decir, todo esto se puede hacer si una persona verdaderamente es nacida de nuevo. Y miren lo que dice a partir del versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oramos una vez más. Señor, gracias por tu bendita palabra, gracias porque podemos leerla, la podemos tener en nuestro idioma, la podemos meditar, la podemos atesorar. Y Señor, en esta mañana estamos frente a tu palabra y anhelamos, Señor, que nos cambies, que nos transformes. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor, aún en medio de las flaquezas, en la debilidad de mis palabras, en el poco vocabulario, Señor, que tal vez puedo llegar a encontrar o tal vez pueda haber preparado, Señor. Ayúdame, Señor, a poder ser claro en este mensaje, alentar a tu iglesia, a los hermanos, a los que están débiles, a los que están necesitados, a los que, Señor, están pasando una buena temporada. A todos, Señor, ayúdanos, anímanos por medio de tu palabra. Edifica tu iglesia, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Una salvación genuina es el título del mensaje de esta mañana. Una salvación genuina que el Señor ofrece. El Señor no viene con nada trucho, no viene con nada que nosotros tengamos que desechar. El Señor viene con algo fiel, verdadero, un evangelio fuerte, como Pablo le dijo ahí a Tito. Esta palabra es fiel, este mensaje es verdadero. Es lo que comienza en el capítulo 1. Y algunos de nosotros sabemos que la salvación es totalmente por gracia. Por gracia y por misericordia del Señor, ¿no? No por méritos que nosotros hayamos hecho, no por nuestras obras. Y sabemos que también, como leímos ahí, nos regenera y renueva por medio del Espíritu Santo, justificándonos y dándonos una esperanza, que es la esperanza de la vida eterna. Entonces ahora los cristianos tienen una esperanza por la cual vivir. No solamente vivimos en este mundo pasajeramente, sino que nos sostiene la esperanza bienaventurada. Como Pablo lo dijo ahí en el capítulo 2, es la esperanza que anhelamos, es esa esperanza buena que hay que poner nuestros ojos. Y en términos más sencillos, Pablo ahí contrasta la condición pecaminosa del creyente antes de Cristo. Lo va a empezar a contrastar, porque ahí claramente nos va a empezar a decir lo que nosotros éramos antes de Cristo. Esto no es que exactamente nosotros éramos así, en esta lista que Pablo da. Porque uno lee y dice, bueno, yo todo esto capaz que no fui. Pero lo que nos quiere decir es que a nivel general, todos éramos pecadores. Todos fallamos delante de Dios. Todos no alcanzamos la meta el propósito que Dios pone. No alcanzamos el estándar de Dios. Y esa es la idea. Y con la obra transformadora de Dios en la salvación, lo que Pablo va a estar haciendo ahí es tratando de conectar lo que éramos antes con algunas características, pero a su vez cómo Dios nos salvó, cómo Dios nos transformó. Y va a subrayar que es por medio de ¿qué? De la pura gracia. No hay mérito alguno, es la gracia y el favor del Señor. No hay algo bueno que yo haya podido hacer. Puedo ser la persona más bonita del mundo. A mí me pueden haber dicho que de chiquito era un angelito, pero yo no era ningún angelito. Era pecador, no alcanzaba el estándar de Dios. Mi corazón no había sido regenerado. Entonces yo necesitaba nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo. Entonces, cuando leemos este pasaje, hay algo que quiero que vayamos recalcando. Es en primer lugar la necesidad que nosotros tenemos del Señor. Porque ahí en el versículo 3 nos muestra que hay una necesidad de salvación. Cómo el hombre era antes, cómo nosotros éramos antes. Pero a su vez, ahí en el otro versículo, en el versículo 4, nosotros vemos la fuente de la salvación, que es la bondad y el amor del Señor. Esa es la fuente y lo que mueve al Señor a nosotros buscarnos y salvarnos. Su pura bondad, su pura gracia, su puro amor. Y es por lo cual el Señor se revela al hombre también por medio de su palabra. Después el versículo 5 ahí va a hablar un poco acerca del medio de la salvación. El medio de la salvación es que no es por obras, sino que es por su misericordia. No es por obra que yo haga, sino que es por la misericordia del Señor. Y eso lo deja claramente ahí en el versículo 5. En una parte, porque en el versículo 5 también dice algo importante,
que ¿quién es el agente de la salvación? El Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que mueve al pecador a poder verlo a Cristo. Le abre el corazón para que pueda recibir el Evangelio. Es ese agente de la salvación. No solo lo dice ahí, sino en el versículo 6. Y el versículo 7 ahí finaliza y podríamos decir que es el resultado de nuestra salvación. Es la justificación y la herencia para la vida eterna. Entonces, en base a estos versículos, miren, si yo estoy en algún lugar y en algún lugar me dicen, me agarran desprevenido y me dicen, necesitamos que compartas el Evangelio. Desde donde yo estoy sentado hasta acá, yo voy a estar pensando en dos textos que veo el Evangelio completamente. Muy fáciles, muy sencillos. Uno es Efesios capítulo 2, a partir del verso 1. Si ustedes quieren predicar el Evangelio, lean Efesios capítulo 2 a partir del versículo 1. Y otro son estos textos, estos versículos. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Está todo el Evangelio. Está toda la obra de gracia del Señor. Y es lo que todo el mundo tiene que escuchar. Y en resumen podríamos pensar en esto, que Dios por su misericordia y gracia a nosotros nos salva y transforma mediante la obra del Espíritu Santo, asegurándonos la esperanza de la vida eterna. Esto es lo que Pablo le va a decir ahora casi finalizando a Tito. Todo lo que tiene que ser, la iglesia tiene que pensar, es que todo lo que tiene que hacer, todo lo que tienen que cambiar en su vida. Noten que Tito, estuvimos viendo, tiene muchos contrastes con las palabras si no. Cuando dice si no, hagan esto, si no, hagan tal cosa. Si están haciendo, no sean de esta manera, si no, sean esto. Es un contraste. Nos está poniendo cosas prácticas. ¿Cómo podemos ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos si no tenemos al Espíritu Santo? Nos podemos esforzar, pero va a ser todo cartón pintado. Va a ser algo que nos van a tocar y eso se va a caer en cualquier momento. Entonces lo que apela acá Pablo es que el fundamento del cristiano para que haga todas estas cosas tiene que ser una persona nacida de nuevo. Tiene que ser una persona regenerada. Tiene que ser una persona en la cual el Espíritu Santo de Dios mora. ¿Y por qué es tan crucial recordar quiénes éramos antes de Cristo? Porque Pablo lo pone acá, pero nos quiere hacer pensar. ¿Por qué es tan crucial saber quiénes éramos antes de Cristo para comprender la magnitud de la salvación que hemos recibido? Y el notado contraste de cómo éramos antes y cómo debemos ser ahora, acá en estos versículos hay dos formas de vidas. Claramente ustedes la pueden ver. Yo espero que todos puedan tener sus Biblias ahí porque ahí ustedes lo van a ir viendo, todos, hasta los chiquitos. Tengan la Biblia ahí, busquen, ayúdenle a buscar los versículos porque esto es salvación también para sus almas. Noten que hay dos formas de vidas y hay como un puente que une lo que dice el versículo 3 y 4 con lo que dice el versículo 5, 6 hasta el 7. Es como que nos marca que estamos en un lado del camino, parados en un lado donde todo está muy mal. En el medio hay un abismo y del otro lado está el Señor. Y lo que nos va a decir estos versículos, que estábamos antes de este lado, pero tenemos que pasar por un puente que nos une hasta donde ahora estamos bien y estamos en paz con Dios. Entonces vamos a hacer ese recorrido. Y es lo que Pablo creo que quiere decir acá. Antes éramos una cosa, pero ahora por medio de la gracia, la misericordia del Señor se va transformando ese puente hasta que ahora estamos en Cristo, estamos justificados por Él, salvados por Él y ahora estamos en una mejor posición. Los versículos 3 y el versículo 7 entonces pueden ser dos extremos y el puente intermedio son los versos que quedan ahí, el 4 y el 6. Y es notable cómo Pablo repite mucho en esta carta buenas obras. ¿Se dieron cuenta que Pablo dice muchas veces buenas obras? Buenas obras. Cuando nosotros pegamos, Tito tiene 3 capítulos, no es demasiado. Pero cuando empezamos a ver, Tito capítulo 1, versículo 16, habla y finaliza diciendo que, hablando de buenas obras, dice,
profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero después vuelve a decir buenas obras en el versículo 7 del capítulo 2, que cómo se tiene que presentar, como ejemplo de buenas obras. Y después lo repite otra vez en el versículo 14, donde dice que el Señor ha preparado un pueblo celoso de buenas obras. Y después lo vuelve a repetir en el versículo 1 del capítulo 3, que cómo tenemos que estar dispuestos nosotros, a toda buena obra. Pero ahora nosotros vemos que lo vuelve a decir en el versículo 8, cuando dice, procuren ocuparse de buenas obras. Y después, para cerrar la carta, y que no queden dudas, lo dice en el versículo 14, que le tiene que enseñar Tito a los hermanos para que se ocupen de buenas obras. El cristianismo se trata de una buena obra, no que yo pueda hacer, sino que la obra que Cristo hizo en mí. Y ahora lo que yo puedo hacer de buenas obras es por su gracia, su misericordia y porque Él me ha transformado. Todo lo bueno que yo pueda hacer es por la gracia de Él. Todo lo que yo pueda hacer bueno que vean en mí es por su gracia y su misericordia. Es la obra del Señor en la vida de un pecador que ha transformado y que ha regenerado. Pero lo interesante es que ahí cuando dice buenas obras, habla de trabajo y esfuerzo. Y también los contrastes, como le decía, esos si no que hay también, que está ligado con esas cosas que hay que cambiar. Y noten después también que hay muchos imperativos que dice que deben ser o que sean. Lo que tienen que ser y lo que deben ser y lo que tienen que ser. Y es lo que un cristiano ahí va marcando el ritmo de cómo se tiene que comportar. Y es por eso que el mensaje se llama una salvación genuina, auténtica, podríamos decir, legítima. Porque si Tito debía enseñarles cómo se debían conducir en diversos aspectos de sus vidas, estar dispuestos a toda buena obra, por ejemplo, ser amables, obedecer, ayudarse unos a otros. ¿Cómo puede ser que alguien haga esto? Ser diferente al resto de los que no son cristianos. El Señor nos manda a nosotros a hacer cosas, ¿no? Su palabra dice, ¿cómo lo podemos hacer? Si yo en mi vieja vida estaba acostumbrado, no sé, a andar desordenadamente, a hacer un desastre, en todo sentido. ¿Cómo puede ser que ahora yo lo pueda hacer? Dios me dice esto. Lo podemos hacer porque el Señor nos está ayudando. Lo podemos hacer porque hay un nuevo corazón. Lo podemos hacer porque su Espíritu vive en nosotros. Y es la potencia que actúa en nosotros. Es el poder de Dios que actúa en nosotros. Ahora nosotros estamos conectados a la vid. Por lo tanto, nunca duden de lo que Dios va a hacer en ustedes. Nunca dude. Nunca dude de que Dios te está transformando, de que el Señor estás caminando en esa santificación progresiva. Porque si estás conectado a la vid, el Señor nunca fue una vid que no dio fruto, que no dio esa savia para que llegue lo que necesita el fruto para crecer. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está conectado a mí, el que cree en mí, va a llevar mucho fruto. Y ese fruto va a permanecer. Y lo que Pablo quiere decirle acá a Tito, por eso la preocupación de Pablo en los versos estos que siguen, cómo ser diferente, porque definen el fundamento sólido de una vida cristiana genuina, que es posible vivir una vida transformada, ser un buen esposo, ser una buena esposa, ser un buen hijo, ser un buen hermano, ser un buen ciudadano que honre y glorifique a Dios. Es posible, no es imposible. A veces por ahí alguno dice, bueno, pareciera como que esto es imposible. No, no es imposible. Es posible. Es posible por la gracia y la misericordia del Señor. Es posible porque el Señor nos está cambiando, nos está transformando. Es posible porque Él está obrando en nosotros. Y hemos visto ahí el porqué y ahora vamos a ver el cómo. Porque la brecha entre lo que predicamos y hacemos es posible de cerrar si estamos en este fundamento sólido. Y noten que hay un antes y un después, ¿no? En el versículo 3 y después en el versículo 7 hay un antes y un después. Hay un antes y un después en la historia. ¿No separamos nosotros la historia o el mundo no la separa en un antes y un después de Cristo?
En los libros de historia nos dicen, ¿no? Antes de Cristo, esto ocurrió 300 años antes de Cristo. Esto ocurrió 300 años después de Cristo. Bueno, antes de Cristo vos eras una persona. Después de Cristo sos otra persona. Hay un cambio. Hay algo que ahí lo divide y que ya no sos el mismo. Es imposible que seas el mismo. Has sido transformado. Y la venida de Cristo es en la cual la persona que lo cambia todo. Cuando Él viene a nuestras vidas, Él cambia todo. Cuando verdaderamente conocemos a Cristo, la persona verdaderamente es transformada. Es imposible que una persona siga igual. Lo vemos en los discípulos. Cuando el Señor los llama, sus vidas cambiaron completamente. Las profesiones que estaban siguiendo ya no las hacían más y empiezan a seguir al Mesías. La gente era deslumbrada al ver a Jesús. Lo seguían a Él, dejaban todas las cosas y seguían a Él. Lo querían seguir porque habían encontrado la vida eterna, habían encontrado las palabras de vida eterna. Y cuando el Evangelio llega a tu vida y llega a tu corazón y te lo cambia, vos no querés otra cosa más que Cristo. No querés nada más, estás satisfecho con Él. ¿Qué más quiero? Tengo a Cristo, tengo todo. Si tenés a Jesús, tenés todo. Si no tenés a Jesús, no tenés nada. Nada. No busques en cosas que te hagan feliz en este mundo pasajero. No tenés felicidad. Es todo vapor. Es una niebla que se va a esparcir. Es como la hoja del campo que da su fruto a ese tiempo, pero después se cae por el paso del tiempo. No da, no, es algo vano. Sin embargo, Cristo es permanente. Y estamos entre dos puntos, podríamos decir, acá del abismo, del versículo 3. Y quiero verlo acá, en esta salvación genuina, porque Pablo lo marca acá, cómo era la vieja vida. En el versículo 3, cuando nosotros leemos ahí, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Noten que si nosotros así es el mundo sin Cristo, ¿no? Cuando una persona está sin Cristo, era todo lo que Pablo, o gran parte de lo que Pablo dice acá. Acá Pablo sí da una lista. Acá hace una lista de estas personas que viven y cómo son sin Cristo. Y noten que él mismo se incluye a Tito, él mismo se incluye, pero Pablo le está diciendo, incluílo a los otros que vas a abrir. A vos le vas a hablar. Ellos también eran así. Ellos también eran de esa manera. Y eso resume la historia de la humanidad sin el Espíritu de Dios. Así como nosotros, por nosotros mismos, dice que nosotros también éramos. Noten que está diciendo, estábamos todos perdidos. No solamente yo, sino también vos, Tito, y también todos ustedes. Ustedes eran, pero noten que lo está diciendo en un tiempo pasado, como éramos. Porque a los que les va a hablar son hermanos en la fe. Recuerden que ustedes eran. Y noten el contraste con el versículo 7. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En el versículo 3 estamos sin esperanza, estábamos perdidos, estábamos extraviados, pero ahora en el versículo 7 tenemos una esperanza, Cristo nos encontró y ahora tenemos una identidad. Y ahora eso contrasta con este versículo 3. Dice que antes estábamos perdidos, bueno, nosotros sabemos, cerrados, perdidos en nosotros mismos, pero ahora Cristo está en nosotros. Pensábamos en nosotros mismos, todo lo que importa, ¿qué es? Todo lo que importa era yo. Todo lo que importaba era cómo yo me sentía, qué era lo mejor para mí. Todo lo que yo pensaba antes en mi vida era pensar hacia mí mismo, hacia adentro, cómo ser feliz yo mismo. La felicidad estaba dentro mío, la felicidad estaba en todo lo que yo podía armar. Estaba tal vez en algo que yo tengo a mano, en un hijo, en un esposo, en un trabajo, en una familia, en una casa, en un auto, no sé, en posesiones, en dinero. Todo eso era mi felicidad, pero eso es todo egoístamente. Pero Pablo lo pone acá en una lista. Yo les dije que a Pablo le gustaba hacer listas, ¿no? Hace lista, en todas las cartas él va diciendo listas, va haciendo listas de distintas cosas. Cuando hace la lista de lo que es el fruto del Espíritu y el fruto de la carne, hace una lista.
Y cuando habla acerca de los dones, hace una lista. Bueno, y cuando habla de los ancianos, cómo tienen que ser, hace una lista. Él se manejaba mucho por lista y nos ayudan las listas a nosotros. Nos ayudan para identificar cosas claves. Y noten que acá dice, que acá en esta lista pone y dice que éramos insensatos, rebeldes, extraviados. A su vez dice que éramos esclavos, bueno, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Es como que lo prohibido, la codicia, lo que yo sé que está mal pero me gusta y no lo quiero dejar, eso a lo que yo iba. Hacia eso me gustaba ir, me inclinaba hacia eso. Y es verdad que muchos de nosotros éramos así. Pero no solamente eso, dice, viviendo en malicia y envidia. Noten que cuando utiliza esa palabra viviendo es una constante. Es algo que se está haciendo repetidamente una y otra vez. Estando en malicia y envidia. Aborrecibles, dice ahí. Aborrecibles. ¿Saben qué es aborrecible? Es una persona odiosa. Odioso. Tremendo, horrible, ¿no? Pero no solamente eso, dice, aborreciéndonos unos a otros. Como que conecta la palabra aborrecidos o aborrecibles, odiosos, sino que también ahora yo odio a otros y trato de que otros odien a otros. Para así yo puedo unos a otros estar odiándonos. Y cuanto más nos odiamos, mejor. ¿No pasa eso? Claro que sí, pasa. Lo vemos muchas veces. Lo vemos en el ámbito familiar, lo vemos en el trabajo. Lo vemos, ¿no? Hay personas que les encanta sembrar discordia y tratan de sembrar algo malo en otro y se va esparciendo esa semilla y pareciera que son felices, ¿no? Pareciera como que al final, ¿viste lo que se armó? O sea, te dije que se iba a armar. Y es claro, si vos le sembraste la semilla. Y aborrecibles y aborreciéndonos. Nuestra voluntad es esclava de nuestros deseos y placeres. Existen hábitos y tentaciones en nuestra vida que no se pueden romper, aun cuando nuestras conciencias nos dicen que está mal. Cuando estábamos esclavos del pecado, nosotros sabíamos que muchas cosas que hacíamos estaban mal. Sin embargo, las hacíamos igual. Acallábamos nuestra conciencia. Y eso es lo fuerte del pecado, aún para el cristiano. Aún para el cristiano, sí. Luchamos con distintos pecados. Pero si estás viviendo algo, y esto te quiero poner una atención acá, si hay algo, un pecado que es recurrente, y vos sabés que está mal, y el Espíritu Santo te está convenciendo que está mal, por favor, desistí, porque vas a seguir. Y vas a seguir hasta el punto de que el Señor te lleve hacia un lado que te tenga que disciplinar. O a su vez, lo que es peor, te empezás a endurecer tanto que ya lo pasás por alto. Y cauterizaste tu conciencia. Y es lo que Pablo dice en Romanos también, capítulo 3. Aquellos que hacen todas estas cosas, y ahí pone una lista Pablo también en Romanos 3. Tienen su conciencia cauterizada. Es como cuando se cierra una herida, cuando hay una herida y se tiene que cerrar. Bueno, esto un poco me lo explicó el hermano Tico, que es enfermero, ¿no? Que hay como unos ciertos bisturí que también tienen un cierto calor, ¿no es cierto? Es como que a su vez, va cauterizando y va cerrando. Se cierra eso. Y se cierra con el pecado adentro. ¿Y qué pasa cuando hay una infección adentro? Hay pus, hay podredumbre. Y eso va a explotar. En algún momento va a explotar. Por lo tanto, no podemos seguir. Las cosas destructivas que existen hoy hay un montón de cosas destructivas. El mundo le encanta las cosas destructivas para el hombre y alimenta eso. Uno dice, luchamos con el tema, no sé, de la pornografía, de la trata de personas. Pero hay un montón de mercado de eso. Hay un montón de sitios de eso. ¿Y por qué existen? Porque hay gente que lo consume. Entonces decimos, los perversos que hacen esas cosas, ¿no? Y son gente pervertida, claro que sí. Los que están con el tema de explotación sexual infantil o de cualquier persona, explotación sexual, eso no es del Señor. Pero eso es para mí uno de los pecados más aborrecibles que hay, el peor.
un niño. Pero lo más triste, hermanos, es que el problema está en la sociedad que lo consume. El problema está en el corazón de esas personas que les gusta hacer eso. Y es tremendo, ese pecado es tremendo. Bueno, ni hablar otras. Las casas de juegos, ¿no? El bingo, no sé, acá tenemos un bingo grande. Las 24 horas abierto, está tremendo. ¿Y eso está para qué? Para alimentar el pecado de la gente, para alimentar el pecado de lo que quieren estar, siendo esta característica que Pablo está diciendo acá. La sociedad casi es como caníbal, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, casi es un término de comernos unos a otros. Si pudiéramos, nos comeríamos unos a otros. Y uno dice, bueno, qué exagerado. Sí, uno no sabe lo que una persona, si Dios nos dejara a la libre maldad, Dios ahora está reteniendo la maldad en el mundo. Y el hombre no es tan malo como pudiera llegar a ser. Pero si un día Dios sacara y dijera, les voy a dar rienda suelta para que hagan, nos comeríamos unos a otros. Literalmente digo, nos comeríamos. La conciencia es tremendo. Es algo que muchas veces no podemos controlar. A mí me sorprende que podemos pensar que podemos controlar. Yo pensaba en el poder del átomo, ¿no? El poder del átomo. Y los que les gusta, no sé, la electrónica, eso saben que, por ejemplo, en la bombilla de luz está contenido como un poder de los átomos. Y se pueden controlar. Y los hombres hacen experimentos, la ciencia controla el átomo y dan distintos tipos de energía atómica, por ejemplo. Y puede controlar eso y uno dice, ¿cómo hacen para controlarlo? Podemos controlar eso, pero no podemos controlar un pensamiento. Miren lo que el hombre puede llegar a hacer y lo que no puede llegar a hacer. Podemos mantener viva una persona, un bebé que nace prematuro, fuera del vientre de su madre, del útero, se lo puede mantener vivo, pero yo no puedo controlar mis pasiones. O sea, el hombre tiene capacidad, podría hacerlo, pero está perdido. Es su inclinación, es su corazón. Y esto tiene que ver con lo que Pablo está diciendo acá. En otro tiempo, noten que acá lo tira hacia ese tiempo, dijimos, un tiempo atrás. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Y ahí pone la palabra viviendo. En malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Bueno, una de las cosas que Pablo va a hacer acá es, si vos querés saber cómo nace la naturaleza de la conducta piadosa, arranca acá. ¿Cómo vos podés ser un mejor cristiano? Esta es la base y este es el fundamento. Porque en otro tiempo éramos estos, pero ahora llega el versículo 3. Y ahí llega el versículo 3 con una palabra que lo cambia todo. Pero. Precioso. Precioso. En Efesios capítulo 2 hace lo mismo Pablo. Dice todo lo que éramos antes y llega y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ese pero es salvación. Ese pero es una gracia. Ese pero es algo que el corazón es como que parece que está a punto de pararse y el pero ese es como que le vuelve la vida. Me vuelve la vida. Estoy perdido, soy todo esto, ¿cómo hago? Pero ahí nace este pero. Y noten qué precioso, porque acá es el puente que empieza a tratar. Estás en este lado del abismo, pero ahora fíjate que Dios extendió un puente. Y ahora empieza con los primeros peldaños de ese puente. Ese puente te va a conectar con el Señor. No te dejó a la deriva, no te dejó perdido. Y Pablo nos dice que fue por la gracia de Dios manifestada por los motivos de Dios y dando como resultado el método de Dios para transformar las vidas. Fíjense que dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué precioso que es. Gracias al Señor que se manifestó de esa manera, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si Cristo no hubiese venido? ¿Qué hubiese pasado si este plan de redención no hubiese estado? Si nos hubiese dejado desde la caída de Génesis capítulo 3 en nuestras maldades, hasta el día que venga y juzgue a todos. Pero acá está el amor de Dios, acá está la redención del Señor, la salvación, el rescate. Noten que ahí utiliza otra palabra y es interesante porque dice Dios nuestro Salvador. Si ustedes se dieron cuenta, en Tito repite un montón de veces Dios nuestro Salvador. Porque lo repite. Miren, capítulo 1, versículo 3. Dios nuestro Salvador. Versículo 4 del capítulo 1. Dios Padre y el Señor Jesucristo nuestro Salvador. Aparte está poniendo la deidad acá. Jesús es Dios. Esto es la fuerza de la deidad. De que Jesús es Dios. Él es Dios. Noten también ahí, en otra parte, versículo 10 del capítulo 2. Dios nuestro Salvador. Versículo 13 del capítulo 2. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 4, que ahora estamos. Dios nuestro Salvador. Versículo 6. Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué nos quiere decir ahí el Señor? Que esto es algo muy personal. Es tu Salvador, es mi Salvador. Pablo le está diciendo a Tito, hacele acordar que es nuestro Salvador. La palabra original ahí para nuestro Salvador en el texto original es libertador. Es nuestro libertador. Lo buscan en los interlineales y le va a aparecer libertador. Y en todo. Libertador nuestro, libertador nuestro, libertador nuestro. La misma palabra. Porque es nuestro Salvador. Y es precioso eso. Es precioso. Y justo coincide con un 25 de mayo. No tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno. El verdadero libertador nuestro es el Señor. Él es nuestro Salvador. Y eso tiene que quedar bien remarcado. No se olvide que Él los liberó. ¿De qué los liberó? Del pecado. Los liberó del versículo 3. Es tu Salvador porque Él te liberó de todas esas cosas malas que estabas inclinado a hacer. Te liberó de todas las cosas malas que vos eras aborrecible y aborreciendo a otros. Te liberó de eso. Por eso es un precioso Salvador. Pero ¿qué es lo que hizo Dios? Noten que dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Cuando dice se manifestó ahí, la palabra también correcta es cuando apareció. Cuando apareció. Cuando apareció la bondad de Dios. Cuando se manifestó la bondad de Dios. ¿Cómo se manifestó? En Cristo viniendo a salvarnos. Se manifestó en el Hijo de Dios. Se manifiesta hoy en que Jesús está resucitado presente en este lugar, paseándose y abriendo los corazones para que puedas alcanzar vida eterna. Ese es el gran amor del Señor. Ese es el gran amor de Dios. Por eso es importante acá el pero. Porque el pero es una cláusula temporal. El versículo 3 te dice todo lo que eras y parece que no hay fin, pero el pero es una cláusula temporal que le pone fin a lo que vos estabas haciendo. Le pone fin a esa vida que vos estabas llevando. El pero eso le pone un freno y te dice, ahora sos otra cosa. Ahora el Señor se manifiesta y es la bondad de Dios. Nos salvó, envió a su propio Hijo, el Señor Jesús. El paradigma y la fuente de la bondad y el amor de Dios para con nosotros, para tomar nuestros pecados y llevarlos al Calvario. Noten que fue la decisión de Dios y la gracia de Dios. Ahí dice, nos salvó. ¿Queda en claro que vos no te salvaste a vos mismo? Ahí esa palabra nos salvó es un verbo principal. No da lugar para nadie más. No da lugar para que seas salvo por las obras, no da lugar para que seas salvo para que hagas otras cosas para ser salvo. No. Él nos salvó. Él mismo fue el que lleva adelante la acción. Jesús vino y nos salvó.
por sí mismo, sin ninguna ayuda de nuestra parte. Noten que, y lo resalta en el versículo 7, para que no nos quede duda de que nosotros no aportamos a la salvación de nuestras almas. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es como Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. No por obras para que nadie se gloríe. Solamente es por su bondad, por su gracia. Él se enfrentó con nuestro pecado y sus consecuencias de una vez por todas. Todo lo que nosotros éramos, todo lo que en parte éramos, lo que dice el versículo 3, cómo éramos y cosas peores, podemos agrandar la lista ahí. Todo eso, Cristo se enfrentó. Te está diciendo que Cristo tomó todo eso que vos eras y lo que hiciste. Él se enfrentó. Eso merecía la ira de Dios y el castigo de Dios. ¿Y quién lo pagó? Cristo se enfrentó, no vos, no vos. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es nuestro mediador. Por su muerte en nuestro lugar, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya han sido pagados. Estamos reconciliados con Dios, hemos sido completamente perdonados y hemos sido perdonados por lo que también, noten que acá dice, sino por su misericordia. Por su misericordia. Este sino y por su misericordia es una causa divina del Señor. Nos dice, ¿cuál fue la causa que me mueve a hacer esto? ¿Cuál es la causa que se mueve Dios al mirar a una persona tan horrible como nosotros, con todos los pecados que hacíamos delante de los ojos de Él, 24/7? ¿Qué lo lleva a Él? Su misericordia para con nosotros. El Señor es un Dios bondadoso. Cristo se manifestó de esa manera. Se manifestó el pacto de amor y bondad y su fidelidad. Y noten que ahí están las buenas obras. No buenas obras que hubiéramos hecho. No están dentro de la ecuación de Dios. Por eso es un error pensar que Dios no nos puede aceptar por lo que yo hice. Es un error cuando la persona piensa y dice, sí, pero yo no creo que Dios perdone mi pecado. No creo. Yo creo que Dios no me puede aceptar. Es un error porque la Escritura no dice eso. No son tus obras las que te van a salvar. Esto es como decir, vengo sucio del trabajo, vengo todo, no sé, todo manchado, con tizne negro. Y mi esposa me dice, anda a darte un baño. Y yo le diga, no, recién limpiaste el baño. No, mirá la ducha, qué linda que estás, lavandina, blanquita. No me voy a bañar. No voy a ensuciar la ducha de esta manera. Mirá cómo estoy yo. Disparate. ¿Para qué está la ducha? Para eso, para sacarnos toda la mugre que tenemos y que se vaya por un resumidero. Cuando venís a Cristo, venís así, sucio. Cristo está para eso, para que te pongas debajo de Él, para que estés en Él y todos tus pecados sean limpiados. Tenés que venir lo más sucio posible. Si estás, Cristo te lava tus pecados. Es Él moviéndote. Y a su vez, lo hace por una libre gracia. Porque lo que hace Él en nosotros, Él endurece Él ablanda el corazón endurecido. Ese corazón endurecido, Él lo ablanda, lo hace más tierno. Y cuando ahora Cristo nos da un nuevo corazón, ahora empezamos a ver las cosas de otra manera. Y si yo era áspero con mi esposa, ahora entiendo de que yo tengo que ser amable con mi esposa, la tengo que amar. No solo porque el pastor me enseña que la Biblia dice que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso es precioso y es algo bueno. Pero yo lo hago porque ahora hay otro corazón. Ahora esa buena obra nace de mí, sale de mí, fluye del cristiano porque hay una nueva naturaleza. Hay un antes y un después de Cristo. Y ahora eso yo lo puedo hacer por su bondad, por su gracia. ¿Cuál es el método de Dios para cambiar las vidas? Ser perdonado es una cosa, pero ¿cómo puede cambiarse nuestra vida? ¿Cómo podemos ser salvados no solo de la culpa y la consecuencia del pecado, sino su poder sobre nosotros? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque una cosa es decir, sí, pero yo estoy muy manchado por el pecado.
En este barrio me conocen como yo era. Mi familia me conoce como yo era. Yo era un hombre que, no sé, supongamos, ¿no? Andaba con mujeres. Yo era un hombre que jugaba, era un hombre que me emborrachaba, era un hombre que estafaba. Y mi familia no me va a creer. Pero la respuesta está en el versículo 5. Pablo lo explica. Noten ahí, dice, nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y versículo 6 añade, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. O sea, el método que el Señor utiliza es el del don del Espíritu Santo. Él nos da su Espíritu Santo. Por medio de su Espíritu comienza una labor de renovación en nosotros, que llega hasta la raíz de nuestra personalidad. Y hay tres frases acá importantes, 3 frases. Dice, hemos sido lavados. Hemos sido lavados. No, cuando nosotros testificamos y creemos en Cristo y somos salvados, somos bautizados y eso es una manifestación o es una representación de lo que Cristo ya hizo en nosotros. No quiere decir que el agua esta que preparamos está más limpia, está preparada. Ahora sí, salimos del agua, ahora soy santo. No, ya sos santo. Si Dios te salvó, ya has sido santificado. Ya el Señor te lavó. Y este es el lavamiento. Y cuando Pablo dice esto, ellos estaban pensando en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se hacían las purificaciones? ¿Cómo se hacía ese lavamiento? Y acá la promesa del Antiguo Testamento, lo que dijo, por ejemplo, el profeta Ezequiel. Acompáñenme ahí a Ezequiel capítulo 36 para poder entender esto. Miren qué interesante. Versículo 25 y 27 vamos a leer. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Lo que dijo el profeta Ezequiel, que Dios prometió a su pueblo rebelde, empleando ahí el simbolismo del lavamiento ceremonial, y esta profecía del Antiguo Testamento sobre la bendición del Espíritu que traería, ¿quién? El Mesías del nuevo pacto. Esto es lo que trae Jesús. Esto es lo que Él va a hacer en el corazón de todas las personas. Esto es lo que va a hacer el Señor en el corazón de todo aquel que se arrepiente y cree por fe, de que Cristo es suficiente para limpiarlos de toda maldad, la obra de Cristo. Y esto es lo que está diciendo Pablo acerca de este lavamiento. Hemos sido lavados y es un privilegio que tienen los cristianos. Es un privilegio. Hay otras religiones que hacen estos ritos y estas ceremonias. Como parte del rito, para ser aceptado, lo tienen que meter en agua, se tienen que ir a un río, y ellos creen que eso los cambia. Pasa algo grande ahí o algo sobrenatural ahí. Pero eso no cambia a nadie. Porque el problema está dentro del corazón. ¿Y cómo puede ser lavado mi corazón? ¿Cómo puede ser lavado y purificado mi corazón? Por medio de Cristo, por medio de un nuevo corazón, por medio de esa regeneración. Y note que acá, esta profecía del Antiguo Testamento sobre la bendición del Espíritu que traería el Mesías del nuevo pacto es la experiencia y el privilegio del cristiano. Y las 3 ideas de esparcir un nuevo corazón y un nuevo espíritu parecen tener un correlato fiel de los 3 términos, que dice del lavamiento, de la regeneración y la renovación. Noten que utiliza 3 términos Pablo acá, 3 cosas que son fundamentales. Acá está fuertemente las doctrinas de la gracia. Acá está fuertemente cómo Cristo nos salva, lo que Cristo hace. Nos lava, nos regenera y nos renueva. Y Pablo lo utiliza acá explicándole a Tito. Y el lavamiento que trae el Espíritu corresponde principalmente a su limpieza moral y espiritual. Ahora sos una nueva persona. Ahora le podés mostrar al mundo que sos una nueva persona. Y hermanos, no somos perfectos. No es que no tengamos pecado, todavía tenemos pecado. Todavía vas a encontrar algo malo en mí. Si vos me mirás vas a encontrar un montón de defectos.
pero el Señor me está lavando, el Señor me está transformando, el Señor me está santificando y voy camino hacia eso, voy camino hacia eso. ¿Ustedes se pusieron a pensar desde que Cristo los salvó en qué áreas han podido avanzar? Que ya no tienen tantos problemas. Antes, cuando no estaban, el Señor no los había salvado, eran de una manera y ahora pudieron salir adelante. Esto lo pudieron vencer, podríamos decir, ese obstáculo. Y si lo pudieron hacer, no es por algo que sea propio, sino que es por la gracia del Señor. Es porque el Señor te dio la fuerza para hacerlo. Pero nosotros lo estamos haciendo. Es una sola moneda, la misma cara, es una cara de la misma moneda. Es el Señor obrando y es nosotros demostrando que Cristo nos ha cambiado. Y eso es lo que también Pablo está diciendo acá, también con este lavamiento. Pero noten que dice también, hemos sido lavados y también regenerados. Una nueva vida precedente del cielo. El Señor nos está preparando para ir al cielo. Nadie puede entrar al cielo si no tiene un nuevo corazón, si no tiene el sello del Espíritu Santo, si no tiene al Señor. No lo podemos hacer por nuestras propias obras. No podés alcanzarlo. Tenés que haber sido regenerado. El Espíritu Santo como consolador, consejero y poderoso amigo, ahora vive en nosotros. Vive en nosotros. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él nos ayuda en nuestras flaquezas. No dudes eso. El Espíritu Santo de Dios te ayuda. Te ayuda. Me ayuda a mí y te ayuda a vos también. Y también hemos sido renovados por el Espíritu Santo. Y este término renovado es casi un sinónimo de regeneración. Es casi un sinónimo de regeneración. Pero destaca ahí un aspecto distinto. Porque la regeneración recalca el cambio, pero la regeneración recalca el cambio y tener también esa renovada vitalidad. De que ahora yo soy impulsado o soy llevado a hacer buenas obras. Porque el Señor me las está marcando. Y porque sé que lo tengo que hacer porque ahora quiero agradar a Cristo y porque soy una nueva criatura. Y entonces eso es importante. Decían los reformadores, la regeneración continua o santificación progresiva del creyente. Ellos encontraban este término regeneración y renovación como algo casi juntos. Entra dentro de esa santificación progresiva del creyente. El Espíritu Santo nos hace más, podríamos decir, más humanos, ¿no? Nos hace más humanos. Podríamos ser, como dijimos, animales, comiéndonos unos a otros, pero ahora nos trae a la realidad y ahora tengo compasión. Tengo compasión de una persona un hermano que está sufriendo, tengo el ánimo, no sé, de orar por él. Cuando yo no me levantaba para hacer nada, ahora veo a una hermana que está en el hospital y digo, tengo que ir a visitarla, tengo que ir a orar por ella. Hermanos que están pasando tal vez distintas necesidades y antes yo me ocupaba de mí mismo y veía ofertas, a ver qué sale en el hot sale. Ahora me preocupo y digo, hermano, ¿cómo estás? ¿Querés que ore por vos? Hermano, ¿qué necesitas? Lo que necesites, pedímelo. Eso no lo hacía antes. Yo pensaba para mí mismo, pero ahora lo estoy haciendo. ¿Por qué lo hago? Porque hay un nuevo corazón. Hay una nueva disposición. Estoy siendo renovados. Esa es la obra del Espíritu Santo. Noten versículo 6 que dice, derramó abundantemente. Derramó en nosotros abundantemente. El Señor no fue egoísta. Lo dio todo, así como dio a su Hijo, te dio todo para que vos puedas tener todo lo necesario para que seas una nueva criatura. Lo derramó, dice ahí, derramó en nosotros abundantemente, no un poquito, mucho, mucho. Noten que es un término de cantidad abundante. Es abundante, es mucho. Lo derramó de una manera muy abundante. Pero ahora llegamos a la otra parte del puente, al versículo 7. Noten que ahí es la nueva vida. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Precioso esto, ¿no? Porque también lo dice el versículo 11 del capítulo 2. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero también lo recordó Pablo a Tito en el versículo 2 del capítulo 1. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos. O sea, nos está dejando en claro que esta salvación es genuina y es segura en Cristo. No te podés caer de ella. Cuando el Señor te trae, el Señor te salva, el Señor empieza a hacer una obra que la va a terminar. Y está mirando hacia el futuro. Te está mirando como una persona que ya ha terminado la carrera. Y tenemos que confiar en Él. Si yo me pongo a pensar que la salvación depende de mí, de mis propias obras, yo nunca voy a ser salvo. Pero cuando miro a Cristo, que la salvación es de Él y su obra es la obra que Dios está haciendo en mi vida y es una obra sobrenatural completamente, entonces tengo esperanza y tengo fe de que Dios va a terminar esa obra y que Dios lo va a hacer. No dudemos de la obra del Señor. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Es el Espíritu el que produce fe en Cristo. Es el Espíritu el que produce fe en Cristo. Que yo pueda creer. Y el cristiano ha sido justificado, según lo que dice acá. Esto es que tenemos una nueva posición de perdón absoluto y somos contados como justos a los ojos de Dios. También hemos sido convertidos en sus herederos, como dice acá. Y tenemos una nueva relación con el Dios el Padre, porque podemos mirar ahí hacia el futuro con la certeza del cielo y de la vida eterna. Hacia ahí es donde hay que poner nuestra mirada. Cuando las cosas se ponen feas acá en la tierra, cuando todo te empieza a tambalear, recordá esto y poné tu mirada en el cielo, poné tu mirada en la vida eterna, poné tu mirada en que todo esto se va a terminar. Señor, todo se va a terminar, todo esto es pasajero. Esto nos trae esperanza. Lo que a nosotros nos pasa es que nos hundimos en nosotros mismos. Casi como el salmista tenía conmiseración de él mismo, ¿no? Y él miraba hacia adentro, y él miraba hacia él mismo, y él miraba que prosperaban los impíos, y él dice, casi resbalaron mis pasos cuando vi cómo los impíos prosperaban. Pero cuando él fue renovado, cuando alzó sus ojos al cielo, cuando miró a los cielos y vio ahí, que ahí es donde tiene que estar su esperanza. Nuestra esperanza tiene que estar puesta ahí. ¿Cómo estás viviendo esta nueva vida en Cristo? Si sos salvo, y esta es la pregunta que te quiero dejar, que yo me hago. ¿Cómo estás viviendo esta nueva vida en Cristo? ¿La estás viviendo más parecida o apegado al versículo 3 de todas esas cosas? Si estás amando eso, posiblemente no hayas nacido de nuevo. No hayas nacido de nuevo y es la posibilidad de que puedas nacer de nuevo hoy. Es el día de salvación. Pero si estamos en Cristo y estamos con la esperanza, pero estamos muchas veces mirando hacia atrás, mirando a lo que era antes, anhelando como estábamos en Egipto, como hacía el pueblo de Dios. Nos hubiésemos quedado a morir allá, nos trajiste acá. Y todo el tiempo el Señor le mostraba la esperanza. Miren, el Señor nos sacó, miren. Hay algo que el Señor está preparando, que viene, que es nuevo. Hay un libertador, miren, vayamos, sigamos hacia adelante. Pero nosotros siempre queremos mirar atrás. Y es un error. ¿Cómo estamos viviendo? Cuando hacemos el recuento, nos damos cuenta que tenemos un nuevo corazón, una nueva fuerza, un nuevo deseo, una nueva relación, un nuevo futuro. Y todo esto lleva a una nueva vida y a la capacidad de ser distintos del mundo. Y otra vez, hermanos, esto no significa que vamos a ser perfectos en esta vida. Pero sí significa que vos y yo tenemos recursos para luchar contra el pecado. Tenemos los recursos. Si estás luchando con el pecado, seguí luchando. Seguí luchando. El Señor te va a dar la victoria. No bajes los brazos. El Señor murió por tus pecados de hoy y los que vas a hacer mañana, que todavía ni dormimos ni nos despertamos, pero vamos a pecar. Y esto no quiere decir rienda suelta que peques. No. Señor, ayúdame, por favor, ayúdame a vencer la tentación. No sé, mañana, ayúdame en el trabajo, ayúdame, Señor, tengo que salir a la calle. Tengo que enfrentarme con esto, ayúdame. Sabes qué débil que soy. Y tengo un deseo de no hacer lo que sé que le desagrada a Dios. Y eso es el cristiano luchando con el pecado. Y tenemos las herramientas, tenemos los recursos para cambiar, cerrar la brecha entre lo que creemos y cómo nos comportamos, sí es posible. Mostrar que somos distintos. Y como Pablo recalca acá, el poder y la actividad del Espíritu Santo que nos capacita
para regenerarnos, para negarnos a nosotros mismos, también tomar la cruz y seguir a Cristo en nosotros, eso es crucial. Y tenemos un poderoso amigo que es el Espíritu Santo. Si sos un hijo de Dios, tenés un poderoso amigo que es el Espíritu Santo. Él te ayuda en tus debilidades. Me ayuda a mí, te ayuda a vos. Así que adelante, hermanos. Si hay cosas que hay que dejar, déjenlas. Aquellos que hay que cortar, corten. Lo que sea pecaminoso, lo que está estorbando, córtenlo. Ya pasamos del otro lado. No estamos del lado del abismo, ya no estamos más de este lado. Ya el Señor nos trajo una nueva vida. Y vivamos conforme a eso. Y oremos también unos por otros. Y si no estás todavía del otro lado, yo te invito a que te arrepientas de tus pecados y que pongas tu fe en Cristo. Y pedirle al Señor que te salve y que te dé un nuevo corazón. Pedirle al Señor. Los niños que están acá, si escucharon el mensaje, por favor, pídanle al Señor que los salve. Sálvame, Señor. Con las palabras de un niño, así tan sincero. Sálvame, Señor, por favor, dame un nuevo corazón. No quiero ser todas esas cosas feas que dijo el pastor al principio. No quiero ser. Quiero ser una nueva criatura. Quiero amarte. Quiero ir al cielo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por poder meditar en estos preciosos textos. Gracias, Señor, porque vemos tu obra de gracia en nosotros. Días nos faltarían, Señor, para poder expresar todo lo que has hecho, Señor. La obra en la cruz. Lo que hiciste por nosotros. Cómo nos salvaste, Señor. Gracias. Gracias por esos peros que hay en la Biblia, Señor. De este pero del versículo 4, Señor, es un pero que le pone un freno a todo lo que éramos. Gracias. ¿Qué hubiese sido, Señor, si no tendríamos ese pero? Gracias, Señor. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a honrar tu nombre, Señor. Ayúdanos a huir del pecado. El pecado, Señor, llevó a la muerte de nuestro amado Jesús, a sufrir tu ira. ¿Cómo vamos a andar en pecado, Señor? Ayúdanos, por favor. Y gracias por la esperanza del Evangelio una vez más. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.